¿cómo están? Los saludo con el corazón y les doy la más cordial bienvenida a este su canal Baby Zapatucos a Crochet. Espero que el contenido de este video sea de mucha utilidad y agrado para ustedes. Si es así, no olviden darle like, suscribirse, comenten y compartan. Es totalmente gratis. Y pues bueno, sí, el día de hoy les traigo este modelito muy sencillo, muy bonito, en combinaciones de color rosa y café. Espero de verdad sea de su agrado, lo puedan realizar y me puedan compartir por ahí sus fotitos. Bueno, sin más que decir, le vamos a la lista de materiales. Y bueno, los materiales que estamos ocupando para este modelo es el color café de la línea Omega de la marca Eulalie. Es el tono café y este es de algodón mercerizado y tiene un grosor de 1 milímetro. El otro color que estamos ocupando es de la misma línea, que es Omega, y es de la marca Dahlia, es en color rosa. Este es algodón 100% y también tiene un grosor de 1 milímetro. Ok, estos son los hilos que estoy ocupando y pues obviamente mis tijeras, mi gancho del número 2. Espero lo puedan apreciar, si no lo enfoca bien. Bueno, es mi gancho del número 2. Y para este modelo pues yo estoy ocupando lo que es una suelita plástica con 66 puntos. Este es una talla 11, es para bebés de 6 a 9 meses aproximadamente. Y pues también tengo lo que es su plantilla que va aquí para la comodidad del piecito del bebé. Y bueno, pues su correa, perdón, su hebilla. Y pues la decoración de este zapatito es simplemente un moñito con una perla. Ok, bueno, vamos al paso a paso. Para comenzar con el paso a paso, vamos a montar nuestros 66 puntos en nuestra suela de esta manera. Vamos a realizar punto deslizado por todos los agujeritos o perforaciones, perdón, de nuestra suela hasta obtener nuestros 66 puntos. Ok, una vez terminados nuestros 66 puntos, vamos a cortar y vamos a cerrar nuestra suela para comenzar con el alzado de nuestro zapato. ¿Sale? Ok, una vez terminada de montar nuestros 66 puntos en nuestra suela, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuestro punto central de nuestra suela y vamos a tomar solamente la cadenita de adentro. Vamos a comenzar a realizar puntos bajos por todo el borde de nuestra suela. Vamos a hacer nuestros 66 puntos. En el primer punto obviamente voy a realizar otro punto bajo. Ese es para que marque mi primer punto. Ok, voy a continuar realizando puntos bajos por toda la vuelta hasta terminar mis 66 puntos y voy a seguir realizando 2 vueltas más para que en total sean 3 vueltas de punto bajo con 66 puntos bajos. Ok, vamos a continuar haciendo. Muy bien, chulas, ya tenemos terminadas nuestras 3 vueltas de punto bajo en color café. Voy a cerrar mi vuelta, voy a hacer una cadena, voy a cortar mi hilo y vamos a cambiar de color. Ok, vamos a introducir nuestro hilo rosa por ese mismo lado, en ese mismo punto, que es en el punto central. Ahí mismo voy a realizar mi primer punto. Voy a levantar 2 cadenas y ahí voy a realizar un punto bajo, punto medio, perdón. Ok, vamos a continuar tejiendo 10 medios puntos. Vamos a seguir tejiendo los 10 medios puntos. Los vamos a terminar. Una vez terminados nuestros 10 medios puntos, vamos a continuar con 46 puntos bajos. Y terminando nuestros 46 puntos bajos, vamos a terminar nuestra vuelta nuevamente con 10 medios puntos. Ok, entonces vamos a hacer aquí nuestros 46 puntos bajos. ¿Vale? Listo, estamos terminando nuestra vuelta con nuestros 10 medios puntos. Como les comenté, fueron 10 puntos medios al principio, 45 puntos bajos y 10 medios puntos nuevamente. Ok, en nuestra siguiente vuelta, que es la vuelta número 5, vamos a levantar una cadena y vamos a realizarla toda en punto bajo, todos nuestros 66 puntos en punto bajo. Ok, entonces vamos a terminar esta vuelta.
Listo, terminamos nuestra vuelta de puntos bajos con nuestros 66 puntos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a levantar 2 cadenas y vamos a realizar 10 medios puntos. Ok. Este hilo también es un poquito difícil, pero yo creo que más bien es en la posición en la que me encuentro, pero sí se puede trabajar muy bien. De repente como que se le zafa ahí una hebrita, pero nada que se pueda solucionar. Que no se pueda solucionar, perdón. Ok, vamos a realizar nuestros 10 puntos medios. 2, 4, 6, 8 y 9, 10. Vamos a realizar 7 puntos bajos. Ok. 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí se nos salió una hebrita, pero es la hebra de las que nos están sobrando acá. Ok. Vamos a realizar 32 medios puntos en lo que es la parte de la punta, y del otro lado vamos a hacer lo mismo, que fueron 7 puntos bajos y 10 medios puntos. Ok, vamos a continuar. Muy bien, chuladas, yo terminé ya mis 32 medios puntos y voy a continuar con mis 7 puntos bajos. Ok, y terminando mis 7 puntos bajos voy a realizar nuevamente 10 medios puntos para terminar esta vuelta, que es la vuelta número 6. Ok. Ok, chuladas, miren, ya terminamos nuestra vuelta número 6. Para nuestra vuelta número 7 yo voy a deslizar un punto porque mi tejido ya se me está haciendo hacia la derecha. Ok, entonces voy a levantar una cadena y voy a realizar, déjenme les digo, 17 puntos bajos. Ok, estaba checando mis apuntes. Vamos a realizar 17 puntos bajos y vamos a terminar los 17 puntos. Listo, terminamos nuestros 17 puntos bajos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un medio punto y vamos a continuar tejiendo 14 disminuciones de punto alto. Ok, recuerden que las disminuciones son de esta manera: hacemos un punto alto y lo dejamos a medias, y en el siguiente otro punto alto y lo dejamos a medias, y cerramos las 3 cadenitas. Ok, entonces vamos a realizar 12 disminuciones más para que en total nos den nuestras 14 disminuciones. Ok, vamos a continuar. Listo, terminamos nuestras 14 disminuciones y vamos con lo siguiente. Va a ser lo mismo que del otro lado. Vamos a realizar un medio punto y vamos a continuar tejiendo puntos bajos hasta llegar al final. En total son 17 puntos bajos. Ok, entonces vamos a terminar nuestros puntos bajos para terminar esta vuelta, que es la vuelta número 7. Muy bien, chicas, miren, aquí terminamos con 18 puntos bajos, no 17, porque recuerden que habíamos deslizado un punto. Ok, ahí discúlpenme. Entonces vamos a levantar 2 cadenas y vamos a hacer lo siguiente: vamos a realizar 10 medios puntos. Ok, y enseguida vamos a continuar con 8 puntos bajos, 10 medios puntos y 8 puntos bajos. Ok, ya estamos realizando lo que son nuestros 8 puntos bajos. Tenemos 5, 6, 7 y 8. Vamos a realizar aquí un medio punto, enseguida vamos a realizar un punto alto, vamos a continuar con una disminución de punto alto, nuevamente un punto alto, nuevamente una disminución. Vamos a continuar realizando esto de una disminución y un punto alto 2 veces más. Ok, en total deben de ser 4 disminuciones. Ok, termino mi última disminución y voy a continuar en el siguiente punto, mi punto alto, para terminar esta secuencia. Ok, continúo con medio punto y nuevamente 8 puntos bajos, y para terminar nuestra vuelta pues vamos a terminar con 10 medios puntos. Ok, seguido de nuestros 8 puntos bajos. ¿Vale? Vamos a terminar esta vuelta. Muy bien, chicas, ya terminamos aquí nuestra vuelta número 8. Una disculpota, se hizo presente por ahí el repartidor del agua, entonces bueno, pues llegó en el momento que estamos aquí trabajando. Ok, entonces vamos a continuar con la vuelta número 9. Vamos a levantar 2 cadenas y voy a realizar 8 medios puntos. Ok, voy a realizar mis 8 medios puntos.
y seguidos voy a realizar 10 puntos bajos. Vamos a continuar con nuestros 8 medios puntos y nuestros 10 puntos bajos, ¿sale? Muy bien, ya terminados nuestros 8 medios puntos y nuestros 10 puntos bajos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar en el siguiente punto un medio punto. Ok, vamos a realizar un punto alto y vamos a realizar una disminución de punto alto y vamos nuevamente con otro punto alto, nuevamente otra disminución, otro punto alto, otra disminución. Okay. Vamos a terminar con un punto alto. ¿Okay? Tenemos 3 disminuciones y 1, 2, 3 y 4 puntos altos. ¿Ok? Continuamos con un medio punto y vamos a realizar lo siguiente. Son 10 puntos bajos, los mismos que realizamos del lado anterior. Entonces vamos a realizar nuestros 10 puntos bajos y para terminar nuestra vuelta vamos a terminar con 7 medios puntos. Ok, entonces vamos a continuar. Aquí ya tenemos nuestros 10 puntos bajos. A ver, vamos a 2, 4, 6, 8, 10. Ok, entonces vamos a terminar esta vuelta, que es la vuelta número 9, con nuestros 7 puntos bajos. ¿Vale? Muy bien, una vez terminada nuestra vuelta vamos a cerrar en nuestro punto de inicio como lo hemos estado haciendo. Vamos a hacer nuestro nudito y vamos a cortar nuestra hebra. Ok, apretamos un poquito y vamos amoldando nuestro zapatito. Y ahorita vamos a hacer lo siguiente. Muy bien, chicas, es así como nos está quedando ya nuestro zapatito. Ok, esta ya prácticamente es la casi la parte final del alzado de nuestro zapato. Vamos a hacer lo siguiente. Yo en este momento es donde yo le voy a colocar mi plantilla en la parte central. Yo la realizo haciendo un molde con mi misma suela, lo marco y la recorto. Y después ya la empiezo a medir, veo si le queda, le encaja bien y todo, la acomodo y le doy y la pego. Ok, yo les voy a dar un consejo. Yo la verdad en este tipo de zapatitos no me gusta a mí en lo personal que el zapatito se me haga hacia abajo, entonces me gustan así como más chatitos. ¿Qué es lo que yo hago? Yo corto una tirita de foamy, que es, ustedes no sé si lo conozcan, es Eva Foamy. Bueno, aquí en México se conoce como foamy. Es muy suavecito, súper suavecito, es con lo que hacen las manualidades. Y yo se la pongo pegada obviamente en la parte central. Ok, una vez puesta nuestra suelita, se la pego y hago el acomodo de mi zapatito. Esto es para que a mí me quede este tipo de hormita, ok, así como más chatita. Miren. Y de hecho tiene un poquito más de refuerzo, no se nos va a estar desacomodando ni doblando hacia abajo, ok. Bueno, este es el consejo que yo les doy. Si ustedes se lo quieren poner, adelante. Si no, no hay ningún problema, como ustedes lo realicen. Yo, por ejemplo, aquí ya le puse mi plantilla, pero noto que la plantilla queda un poquito levantada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues yo nada más la rebajo un poquito de lo que es esta parte. Le rebajo con mis tijeras. Al igual que el foamy, es un material súper suave. Entonces, ese es, aquí le voy a rebajar otro poquitito, nada más para que no nos quede tan justo y que nuestro zapatito no se nos vaya a deformar. Ok, nuevamente la medimos, la metemos hasta adentro, la introduzco y ahí quedó. Ok, miren, perfecto, ya quedó nuestra plantilla y es así como yo le acomodo mi plantilla a mi zapatito. Sale. Bueno, se la vamos a pegar y yo le voy a pegar lo que es mi Eva para darle refuerzo a la punta. Vamos a continuar con lo siguiente. Como les dije, le pegamos ya su plantilla y su refuerzo en la parte de la punta. Ok, esto ya nos quedó un poquito más rígido. ¿Sale? Entonces vamos a continuar con lo que es la correa de sujeción de nuestro zapatito, que viene siendo esta. Ok, vamos a tejer 6 puntos. Vamos a tomar el punto del centro
y lo vamos a contar 1, 2, 3, 2, 3 hacia la derecha. Ok, ahí vamos a introducir nuestro hilo una vez que se deje, porque ya ven que son bien necios y no se dejan. ¿Sale? Ahí vamos a realizar una cadena y ahí mismo un punto bajo. Perdón. Listo, ok. Vamos a continuar tejiendo 5 puntos, son 2, 4, 5 hacia la izquierda, ok. Y con ese punto principal que tejimos, pues van a ser 6, ok. Y 5. ¿Sale? Vamos a levantar una cadena, vamos a girar y nuestra siguiente vuelta la vamos a tejer de igual manera con 6 puntos bajos. Perdón, ahí me atoré. Pero vamos a tejer nuestra siguiente vuelta con 6 puntos bajos. Muy bien, ya terminamos nuestra segunda vuelta con 6 puntos bajos. Voy a realizar una cadena, voy a girar y voy a hacer lo siguiente. Voy a realizar una disminución, que significa que en el segundo punto voy a hacer mi primer punto bajo. ¿Sale? Voy a hacer nuevamente 2 puntos bajos. Y en los últimos 2 puntos bajos nuevamente voy a realizar otra disminución. A esos 6 puntos bajos nosotros ya le redujimos 2 puntos, uno de cada orilla. Vamos a hacer una cadena, vamos a girar y de nuestra vuelta número 4 a la vuelta número 7 vamos a realizar puntos bajos sobre punto bajo, que en total son 4 puntitos los que estamos realizando. Ok, entonces vamos a terminar nuestras otras 2 vueltas más, 3 vueltas más que nos faltan. Ok, listo, terminamos nuestras 4 vueltas de 4 puntos bajos. Vamos a realizar lo siguiente, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, vamos a girar nuestro tejido y vamos a realizar en el siguiente punto un punto doble alargado, que vamos a tomar 2 lazadas y vamos a hacer lo siguiente, vamos a sacar 2, 2 y 2, ok, nuevamente tomo 2 lazadas y voy a sacar nuevamente 2, 2 y 2, ok. Voy a realizar nuevamente 4 cadenas, 2, 3 y 4, y voy a cerrar de esta manera en mi punto con un punto deslizado. Voy a hacer una cadenita, ok, y es de esta manera como nos tiene que quedar, ¿sale? Es esto lo que viene siendo nuestra parte donde nosotros metemos nuestra correa. ¿Sale? Entonces ahí en esa parte nosotros ya una vez que hicimos nuestra cadenita, pues vamos a cortar nuestro hilo y vamos a continuar con la parte de atrás, ¿vale? Ok, para hacer la parte trasera de de lo que es la correa, de donde entra nuestra correita del broche, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, yo hice esto, yo doblé mi tejido de esta manera y del punto del centro metí mi gancho y conté un punto hacia la izquierda y un punto, perdón, un punto hacia la derecha y un punto hacia la izquierda. Contando mi punto central son 3 puntitos. Yo lo hice de esta manera porque por lo regular no empatan los puntos laterales. Entonces si los contamos, de este lado yo hice 19 puntos y de este lado conté 17. Ok, pero bueno, para no errarle, pues mejor nos queda más preciso de esta manera. Ok, entonces vamos a tejer esos 3 puntitos. Es ahí donde vamos a meter nuestro hilo y es aquí. Ok, aquí voy a meter mi hilo y mi gancho, perdón, y ahí voy a realizar mi primer punto bajo. Ok, entonces voy a realizar nuevamente mis 2 siguientes puntos con puntos bajos. Déjenme checar porque creo que ya andaba agarrando el punto que es de donde cerré y ese punto no se debe de tejer. Entonces hago mi cadena, mi punto bajo y este puntito que es el que dejé del tejido, ese no lo voy a tejer. Voy a hacer el siguiente y el siguiente. Entonces ahí están mis 3 puntos. La cadenita que yo me brinqué fue la que hace donde hacemos el cierre, que es la cadenita que hace el puentecito. Voy a levantar mi cadena, voy a girar mi tejido y voy a continuar tejiendo 12 vueltas de 3 puntos bajos. ¿Okay?
Vamos a continuar con nuestros 12 vueltas hasta llegar a los 12, bueno, a las 12 vueltas. Vamos a terminar nuestras 12 vueltas, perdón. Listo, chuladas, terminamos ya nuestras 12 vueltas de punto bajo. Aquí están, como les dije, son 3 puntos bajos. Y pues vamos a hacer nuestra cadenita y vamos a cortar nuestra hebra. ¿Sale? Ok, vamos a realizar el contorno de lo que es el color café de nuestro zapatito. Vamos a hacer lo siguiente. Yo ya corté mis hebras ahí de todos mis hilos que andaban ahí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a tomar este lado de esta manera y voy a realizar punto bajo por todo el contorno de nuestro tejido. Todo el contorno de esta manera. Ok, vamos a realizar punto bajo por todo alrededor hasta llegar nuevamente ahí y vamos a cerrar y a cortar nuestro hilo. Ya una vez que terminemos todo nuestro contorno, esta parte la vamos a coser de la punta nada más, dejando este huequito para que pueda pasar nuestra correa. Ok, entonces vamos a realizar nuestro punto bajo por todo alrededor de esta manera hasta llegar nuevamente al inicio. ¿Sale? Listo, chuladas, yo ya le terminé de realizar lo que es el contorno en color café a mi zapatito. Ya lo cosí como habíamos quedado. Ahorita vamos a realizar lo que es la correa del broche. Aquí yo ya tengo mis cadenas realizadas. En total yo hice 60 cadenas. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar en la tercera cadena un punto medio. ¿Ok? Vamos a continuar realizando puntos altos por todas las cadenas restantes que nos quedan, que en total son 57. Vamos a realizar todas las cadenitas con puntos altos. ¿Ok? Una vez terminadas nuestras cadenas tejidas con nuestros puntos altos, vamos a hacer un nudo, vamos a cortar nuestra hebra y vamos a cambiar de color al color café para realizar lo que es el detalle del color café. En este caso pues es puro punto deslizado. ¿Ok? Bueno, chuladas, miren, aquí yo ya me adelanté a realizar lo que es el detalle de color café. En este caso pues le estamos realizando solamente punto deslizado a todo el contorno de lo que es nuestra correa. ¿Ok? Ya una vez que la terminemos pues vamos a cortar nuestra hebra, vamos a esconder nuestros hilos y le vamos a pegar, perdón, a coser lo que es su hebilla. Permítanme tantito, déjenme la saco. Le vamos a coser ya lo que es su hebilla en la parte que le corresponde. En este caso pues le toca de este lado, del lado derecho a lo que es el zapatito. Le vamos a coser su hebilla y la vamos a colocar. De igual manera le vamos a colocar ya su decoración. Yo ya la decoración la tengo terminada. El moñito pues ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, bueno, vamos a darle ya lo que es el terminado final a nuestro zapatito ya para mostrárselo y que veamos cómo es el resultado. Y bueno, mis chulas, damos por terminado ya lo que es la realización de este modelo. La verdad es un modelo muy sencillo y muy bonito. Es así como nos quedó. Es así como nos queda de un costado y como nos queda de frente. Ok, ya pues nosotros le pusimos aquí lo que es su correa, su decoración y le dimos ya su acomodo. Espero les haya gustado y si es así, ya saben, no olviden darle like. Bueno, yo les quiero pedir una disculpa por ahí por algunos de los ruiditos que se han estado escuchando, pero como en otros videos les he comentado, vivo en departamento, entonces ya se imaginarán los detalles que suelen pasar. Y de igual manera una disculpota, me retrasé unos días en hacerles este videito. La verdad ya lo tenía en planes, pero pues no sé si por ahí algunas sepan. En mi caso te presentamos un caso familiar que es un poquito delicado en cuanto a una enfermedad que mi niña padece, entonces por ahí se me complicó un poquito. Bueno, esa es otra historia. Entonces, bueno, sin más que decirles, pues yo les agradezco mucho su apoyo y su comprensión.
y de verdad me dio mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Espero les haya gustado y si es así, pues ya saben, no olviden darle like y nos vemos.